Hola, yo soy Julián Y yo soy Laura. y el día de hoy les vamos a explicar el ejercicio 33 de la sesión 4.2 del libro Trascendentes Tempranas de Denis Seal. Por la parte inferior de un tanque cónico se fuga agua a razón de 2 pies cúbicos por minuto, como se muestra en la figura. Para el ejercicio A nos dicen que ¿a qué razón cambia el nivel del agua cuando el agua tiene 4 pies de profundidad? El ejercicio B nos dice, ¿a qué razón cambia el radio del agua cuando el agua tiene 4 pies de profundidad? Para el enunciado C nos dicen que suponga que el tanque está lleno en T igual a 0. ¿A qué razón cambia el nivel del agua cuando el tiempo vale 6 minutos? Bueno, yo explicaré acerca del contexto del problema y procedimientos posteriores a la resolución de los literales A, B y C. En el dibujo nos dan que el cono tiene un diámetro total de 4 pies, por tanto su radio, que está dado por R mayúscula, es de 2 pies y la altura total, también está dada por el problema, es de 12 pies. Por otro lado, la altura del agua para el ejercicio A tiene una altura de 4 pies, que equivale a h minúscula. Dado esto, se obtienen dos triángulos que se relacionan directamente con el teorema de Tales. El teorema de Tales nos indica que si se traza una línea paralela a cualquiera de los lados de un triángulo, tendremos como resultado un triángulo semejante al original. El teorema se ve expresado en la fórmula h mayúscula sobre r mayúscula, que es igual a h minúscula sobre r minúscula. El teorema de Tales se debe utilizar ya que al resolver la ecuación de volumen no se llegaría a la solución del problema, ya que tendremos dos incógnitas. Luego de realizar el teorema de Tales y a reemplazar de acuerdo a los valores planteados por el problema, se deben relacionar las variables. Bueno, tenemos que h mayúscula corresponde a la altura constante del tanque, r mayúscula al radio inicial del tanque, h minúscula la altura del agua dada por el problema y r minúscula el radio relacionado a la altura dada. Bueno, el procedimiento realizado fue el siguiente. Tenemos la fórmula h sobre r mayúscula, que es igual a h sobre r minúscula. Reemplazamos los valores de altura y radio inicial que tenemos y podemos despejar la variable r, con lo que obtenemos un valor que r es igual a h sobre 6. Ahora hablaré un poco acerca de las derivadas en notación de Leibniz. Él nos indica que en la parte superior va la variable dependiente y en la parte inferior la variable independiente. Durante la resolución del problema se explicará más a fondo cómo se realiza. Ya dado el contexto y procedimientos posteriores, podemos comenzar a realizarlo. Para el enunciado A nos dicen entonces que la velocidad con la que se fuga el agua es dada por el ejercicio. En este caso, dB de t, que es igual a menos 2 pies cúbicos sobre minutos. Para este caso, el signo es negativo debido a que el nivel del agua disminuye. En el punto A nos dicen que la altura es igual a 4 pies. Para el enunciado A nos dicen entonces que la velocidad con la que se fuga el agua es dada por el ejercicio. En este caso, dB de t, que es igual a menos 2 pies cúbicos sobre minutos. Para este caso, el signo es negativo debido a que el nivel del agua disminuye. En el punto A nos dicen que la altura es igual a 4 pies. Nos piden hallar la razón a la que cambia el nivel del agua cuando tiene una determinada altura, que para este caso son 4 pies. Por tanto, nos piden hallar dH de t. Para la fórmula del volumen de un cono se tiene la siguiente. Se debe tener en cuenta que la fórmula debe quedar expresada en términos de la variable que se nos da, puesto que la R, que en este caso es el radio, es una incógnita y no sería posible resolver toda la fórmula. Primero debemos reescribir la fórmula con lo que hallamos en el teorema de Tales. De esta forma obtenemos. Luego de reescribir la fórmula de volumen en términos de una sola variable, se eleva al cuadrado el h sobre 6. Este valor se multiplica por el 1/3 de pi, para luego resolver y que nos quede pi sobre 108 por h al cubo. Se decidió elegir la fórmula del volumen de un cono, ya que esta es la forma que tiene el tanque que contiene el agua. De igual forma, esta fórmula
relaciona tanto la altura como el radio. De igual forma se puede despejar la razón con la que cambian estos dos valores, que es lo que se nos pide hallar tanto en el inciso A como en el inciso B. Luego de tener la fórmula de volumen reescrita en términos de una sola variable y posteriormente simplificada, procedimos a derivar. Al ya tener la fórmula derivada, tenemos entonces dos derivadas, pero dv de t es algo que ya tenemos y dh de t es lo que se busca. Por tanto, se procede a despejar dh de t, que en este caso es la razón a la que cambia la altura con respecto al tiempo. Luego de realizar las operaciones pertinentes, tenemos que dh de t es igual a menos 1.43 pies sobre minutos. Esta es la razón a la que cambia el nivel del agua cuando ésta tiene 4 pies de profundidad. En este caso, el signo es negativo debido a que el agua desciende, por tanto su altura también lo hace. Ok, ahora continuemos con el punto B. En el punto B nos piden hallar a qué razón cambia el radio cuando el agua tiene un nivel de 4 pies de profundidad. Para este caso, el radio despejado del teorema de Tales es igual a h sobre 6. H está dada por el problema que es igual a 4, entonces lo que debemos hacer es reemplazarla en la fórmula de radio que ya tenemos y obtenemos que esto es igual a 4/6 y simplificado es 2/3. Con la fórmula de volumen se debe hacer exactamente lo mismo que se realizó con dicha fórmula en el punto A. En este caso se debe reescribir para que quede despejada la variable de r de t, esto que es la variable que está pedida por el problema. Dado esto, se debe despejar la variable h del teorema de Tales. Luego de esto se simplifica y se obtiene que la fórmula de volumen es igual a 3pi por r al cubo. Y esta fórmula debe ser derivada. La derivada del volumen es igual a 3pi, que es una constante, y se deriva r al cubo y se obtiene 3r al cuadrado por dr de t. Para este problema, como ya sabemos, se debe hallar la razón a la que cambia el radio con respecto al tiempo. Entonces, si ya tenemos dv de t, debemos despejar dr de t. Se reemplazan todos los valores en la fórmula que se despejó. R cuadrado es el mismo valor hallado al inicio del problema, que es 2/3. De este modo, al reemplazar todos los valores y realizar los cálculos, obtenemos que dr de t es igual a menos 0,16 pies por minuto, y esta es la razón a la que cambia el radio cuando el agua tiene una profundidad de 4 pies. El signo es negativo debido a que a medida de que disminuye la altura del agua, el radio también está disminuyendo. Para el punto C tenemos entonces que T es igual a 0 en el instante en el que el tanque está lleno. Nos piden hallar entonces la altura a la que está el agua cuando han transcurrido 6 minutos. Del literal A ya tenemos la razón a la que cambia la altura con respecto al tiempo. Para saber a qué altura cambia cuando han pasado 6 minutos, se hace la siguiente operación. Vemos entonces de que la razón a la que cambia la altura por minuto se multiplica por el tiempo que han transcurrido. En este caso nos da menos 8.58 pies. Se multiplica por 6 debido a que por cada minuto que pasa el agua desciende menos 1.43 pies. Para el literal C se nos pedían a qué razón cambiaba el nivel del agua. Por tanto, el valor de menos 8.58 es la razón a la que cambia la altura cuando han transcurrido 6 minutos. De igual forma como en los puntos anteriores, el signo es negativo. Esto debido a que el agua está cayendo, por tanto su altura también debe estar descendiendo. Y esto ha sido todo el video de hoy. Muchas gracias por la atención.